realmente estaba quedándome ya simplemente con el bachillerato, porque lamentablemente mis padres no tenían para enviarme a estudiar a la parte continental. Ante el panorama que tiene ahora no Galápagos, sino el mundo en general, de la pérdida de biodiversidad. Sí, generar conocimiento científico, pero para recuperarlas, ya para restaurarlas. ¿Cuántas especies de tortugas tenemos? En 13 especies que actualmente existen y 3 extintas. Entonces serían en total 16. Son una de las causas de cómo se da la divergencia genética, ya por barreras geográficas. En Galápagos, bueno, tenemos, como se dice, un laboratorio viviente de evolución. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, es cuando cometemos un error, porque siempre hay algo que aprender de las tortugas gigantes. Hemos comprobado ya científicamente que la desaparición de las tortugas en los ecosistemas causa un descontrol total. La población de iguanas rosadas podría estar por sobre los 400 individuos. Te podrías confundir probablemente entre una subcristatus y una pallidus, pero jamás te vas a confundir con una martaria. Pero estas franjas rosadas en realidad no son un pigmento, ya en realidad es porque carece de pigmento. Los neonatos de las iguanas rosadas tienen unas tonalidades entre verde y negro. Gente que piensa y manifiesta que no viven de la conservación. Pero obviamente para nosotros poder tomar las riendas de Galápagos tenemos que formarnos. Probablemente, si les digo teoría de la evolución, a ustedes se les va a venir a la mente Charles Darwin. Charles Darwin en 1859 publica su libro El origen de las especies. ¿Qué tiene este libro de importante? Recopila todos sus hallazgos que hizo durante 5 años a bordo de la embarcación Beagle y que se centró principalmente en las Islas Galápagos. Un archipiélago que es considerado patrimonio natural de la humanidad y que hasta la actualidad se considera un santuario. Actualmente, esta teoría propuesta por Darwin hace muchos años sigue siendo la base para investigaciones que se realizan en la actualidad. Muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy quiero darle la bienvenida y presentar a un invitado de lujo que tenemos en este primer episodio de Tortuga Dorada y es Jorge Carrión. Jorge Carrión es un investigador ecuatoriano, investigador galapagueño, que tiene varios años realizando labores importantes dentro de Galápagos y que hoy tenemos la suerte de contar con él y vamos a tratar de desmenuzar un poco todas las actividades que se han venido realizando durante los últimos años, basados un poco en la curiosidad, sobre todo para ustedes, la comunidad que nos está siguiendo, para conocer de cerca todos estos procesos y quién está detrás de toda esta ardua labor en los procesos de conservación que permiten que el archipiélago de Galápagos mantenga una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, Jorge, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Realmente es un honor poder estar en este primer episodio de Tortuga Dorada y bueno, estamos aquí para conversar y comunicar a la comunidad qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo la comunidad puede verse involucrada también en todo este tema de la conservación. Sí, aprovechar y agradecerte una vez más porque cuando te comenté sobre esta idea, me dijiste un sí rotundo, entonces agradecerte que estés acá por la confianza sobre todo y porque sobre todo conozco de tu trabajo y de cómo lo haces, así que realmente estoy bastante agradecido. Jorge, para que un poco la comunidad te conozca, quienes no te conocen, eres en el medio de Galápagos muy conocido por toda la experiencia que tienes y por los distintos lugares donde has podido laborar. Cuéntanos un poco cómo es tu infancia, dónde te formas, dónde empiezas a estudiar, la escuela, el colegio, cómo nace esa parte. Bueno, aquí viene un tema un poquito gracioso porque cuando tú dices Jorge Carrión, al menos en Bellavista, a mí no me conocen por Jorge Carrión. Para la comunidad de Bellavista y para quienes me conocen desde que yo soy niño, yo soy Enrique Carrión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en mi casa existe otro Jorge Enrique, que es mi papá. Okay. Entonces, para diferenciarnos entre Jorge y Enrique, pues mi papá es siempre el Jorge en la casa y yo soy el Enrique. Entonces, para mi familia, para mis compañeros de colegio, de escuela, para la comunidad en general de Bellavista, yo soy Enrique o Jorge Enrique, pero jamás Jorge. Entonces, por eso a veces cuando leen por ahí o escuchan de Jorge Carrión, asumen que es otra persona, pero no que soy yo. Entonces, bueno, yo sí soy galapagueño, por supuesto, santacruceño también, pero sobre todo un parroquiano, ¿ya? Crecí en Bellavista, me eduqué en Bellavista, estoy viviendo en Bellavista, muy orgulloso de este sitio.
Y bueno, provengo de una familia de migrantes también, como lo somos todos los galapagueños. Mi familia vino desde El Oro en los años 70. Mis padres ya van viviendo más de 50 años por aquí en Galápagos. Realmente ellos cuando salen a la parte continental a su tierra natal, pues ya nos enseñan. Se sienten extraños. Ya se sienten extraños. Creo que eso le ocurre a la gran parte de los primeros colonos, ¿no? Que provinieron de otras provincias, pero que ahora salen de Galápagos y realmente se sienten extraños en su tierra de origen y más bien ya sienten a Galápagos como su propia tierra. Exactamente. Y eso sucede con mis padres y bueno, ellos aquí encuentran la tranquilidad. Ellos aquí encuentran sus labores, aquí encuentran a su familia, sus nietos, hijos. Entonces están tranquilos. Y bueno, yo también me eduqué aquí, en la famosa Escuela Caupolicán Marín, en el Colegio Nacional Galápagos, en la Universidad Central. Entonces me he educado netamente también en la... Tu pregrado fue en la Universidad Central, sede de Galápagos. Así es. Sede de Galápagos. Afortunadamente se abrió la sede de la Universidad Central. Soy uno de los tantos galapagueños que se vio beneficiado por la llegada de la Universidad Central. Yo realmente estaba quedándome ya simplemente con el bachillerato, porque lamentablemente mis padres no tenían para enviarme a estudiar a la parte continental. Sí. ¿Ya? Entonces yo ya estaba trabajando con mi papá en el taller de carpintería, acostumbrado al polo ya. Y bueno, llegó la central y tuve la oportunidad de estudiar. ¿Hay esos dotes de carpintero o no? Todavía están por allí, todavía están por allí. ¿Ya? Eso jamás se olvida. Lo que sí se ha perdido es esa capacidad para soportar el polo. Cuando de repente voy por allí al taller a hacer algún trabajito por ahí con mi papá, inmediatamente, el polo me manda botando del taller. Entonces... Colegio Galápagos, entonces, químico-biólogo, ¿entendería? ¿O en ese Así momento? es, químico-biólogo era lo que había en ese momento, no como ahora que hay la especialidad en ciencias. Que engloba un poco todo, ¿no? Ha cambiado un poco el No. enfoque educativo ahí un poco más general. Yo también tuve la suerte de graduarme en Colegio Galápagos como químico-biólogo. Exactamente. Entonces luego eso creo que un poco se modificó y en la actualidad es como unido todo, ¿no? Así es. Y bueno, ahí también viene otro tema un poquito gracioso porque yo en realidad quería estudiar informática. ¿Ya? Todo era para la informática y toda la informática, posiblemente por la influencia de mi hermana que también estudió esa línea. Y justo el año que yo iba a bachillerato, se cerró la especialidad de informática. ¿Ya? Me dijeron, escoge otra especialidad que sea afín. ¿Ya? Entonces la que más afín estaba ahí era contabilidad. En ese tiempo... con la máquina de escribir, claro, nada que la laptop, no, con la máquina de escribir, todos los días, yo sentado ahí, dale a la máquina de escribir y miraba por la ventana, todos mis amigos de Bellavista estaban en químico-biólogo, todos mis amigos de Bellavista en la parte de afuera, en el receso por ahí jugando bol y todo, y yo dale con la máquina, no podía salir de ahí. Una semana aguanté en contabilidad. La siguiente semana ya estaba yo también en químico-biólogo. Sí, ¿Pero te familiarizas mucho con los números o crees que no es algo como que tampoco tenías ahí algo fuerte? Sí, me familiarizo bastante con los números. Este tema de cálculos me da bastante bien. Todo lo que es el tema estadístico también me agrada muchísimo. ¿Ya? Todo lo que es la parte de la biología que se la puede resolver, digamos, en términos de informática también me gusta muchísimo. Entonces por ahí viene esa afinidad. Chévere. Luego terminas la parte de tu pregrado en la Universidad Central y que valoro mucho que comentes esta parte de la importancia de tener una universidad con sede acá en Galápagos, que creo que es algo que resalta mucho, pues no, sobre todo estando en un medio donde siempre se dice que es un laboratorio viviente y creo que poder tener una carrera de biología acá es fundamental. Pero bueno, ese es un tema de otra conversación. Luego de esto, ¿qué sucede con tu vida académica? Porque sales del país. Sí, mientras estaba finalizando todavía mis estudios aquí en la Universidad Central, estuve como voluntario también en el departamento de botánica por ahí con unos científicos en la estación Charles Darwin, y justo llegaron unos investigadores españoles, ¿ya? Buscando a alguien que les ayude a identificar plantas, porque ellos habían llegado aquí, habían conseguido todos los permisos con el parque, etcétera, pero no conocían absolutamente nada de plantas. Entonces estuve yo con ellos como un mes por ahí de voluntario,
y ellos me hablaron de esta oportunidad de acceder a becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿ya? Que de hecho sigue abierto, cada diciembre se abren estas becas, pero estas becas no son para Ecuador, son para Latinoamérica. Okay. ¿Ya? Entonces, si tú concursas, tú pones tu hoja de vida, esto es un concurso a nivel de Latinoamérica, ¿ya? Cada diciembre. Cada diciembre, exactamente. Que creo que para quienes nos ven, chicos que están con la intención de poder crecer, haciendo un paréntesis al comentario de Jorge, creo que es una oportunidad también para tal vez buscar un poco ahí y pensar, ¿por qué no?, en alguna beca, como fue en el caso tuyo. Así es, realmente son becas que cubren prácticamente todo lo que tú puedas necesitar allí, desde los pasajes, desde una manutención mensual o desde un lugar donde dormir y comer allá. O hay becas también de otras organizaciones que son parciales, pero bueno, la mía afortunadamente cubría todo. Y gracias a esta beca pude desarrollar mis estudios en un programa de doctorado de biología de la conservación, ¿ya? Ese fue mi programa. 4 años estuve prácticamente viviendo en Sevilla, en España, sí. Y gracias a eso pues pude obtener mi doctorado. Que aprovechando, que creo que es algo que genera mucha curiosidad, sobre todo en los jóvenes que dicen, bueno, ¿qué tal será tener una experiencia fuera de mi país? Incluso al galapagueño, fuera de la propia provincia, a veces es difícil, ¿no? Me parece que hay por ahí, en algún momento leí sobre una tesis de cuál es el porcentaje de galapagueños que en verdad terminan sus estudios en Ecuador continental por este choque un poco cultural que hay, ¿no?, para quienes estamos acá en Galápagos. ¿Qué pasó con Jorge cuando se va del país? El choque cultural, un poco, no sé, la gastronomía, la movilización, el hecho de la responsabilidad también de tener una beca, de saber que tienes que cumplirla para poder también terminar tus estudios, y que evidentemente pues también en tus hombros está todo el peso de tu familia detrás, de que obviamente confían mucho en que se pueda dar tu finalización de una carrera que no es básicamente corta, es larga. Entonces, un poco cuéntanos esta parte que creo que es muy interesante. Bueno, yo cuando hice la aplicación, lo hice muy ilusionado, muy emocionado, con muchísimas ganas de seguir mis estudios. Pero realmente me di cuenta de lo que había hecho cuando me llegó el correo de confirmación de que había sido beneficiario de esta beca. ¿Ya? Porque mientras tanto yo seguía mi vida normal, seguía por ahí trabajando con mi papá, haciendo mi vida en la isla, y de repente... Tenías muchos deseos, pero no altas expectativas de que pueda salir. Probablemente una mezcla de eso, pero probablemente pensé que quizá no iba a recibirla. ¿Ya? Entonces cuando la recibí, de hecho tenía una línea de tiempo allí que me daban solamente 10 días para responder y aceptar la beca, ¿ya? Entonces yo regresé, porque en ese entonces no se tenía internet en la casa, uno tenía que ir a los cybers, que se llama en Puerto, y me acuerdo fue un día domingo que yo fui, revisé el correo, regresé a casa todo nervioso, y bueno, mi hermano me pregunta qué pasó, y le digo, y le conté, ¿no? Bueno, él estaba más emocionado que yo, él estaba más feliz que yo, y dice, ¿y qué tienes que hacer de aquí? Le digo, tengo que responder ese correo en 10 días, y ya respondiste, ¿no? ¿Y qué esperas? Me mandó ya a responder. En ese sentido mis hermanos también me han apoyado muchísimo, obviamente mis papás también, y bueno, ahí llegó todo el tema de ir a Quito a solicitar el visado y todos estos temas, y por el nerviosismo, ya cuando me tocaba de ir a retirar el pasaporte, porque no sabía nada, simplemente tú dejabas el pasaporte y era una lotería. En el momento en el que te entregaban tu pasaporte, abrías, tú te enterabas si te han dado o no te han dado la visa. Realmente yo, mientras estaba en la fila, yo rogaba porque me han negado el visado. ¿Por qué? ¿Ya estabas para no irme? Estaba tan nervioso. ¿Ya? Y en ese momento me di cuenta de que eran, bueno, de que iba a estar lejos de mi casa 4 años. ¿Ya? Entonces era un nerviosismo único, ¿ya? Probablemente a muy pocas personas les he contado esto, pero yo rogaba para que me hayan negado la visa, para no irme, ¿ya? Y bueno, una vez allá, ¿para qué? Ya tenía conocidos, tenía familiares también por allí cerca. El choque cultural, creo yo, más fue en la parte gastronómica, ¿sí? Me acuerdo yo un día recién llegado por allí, me salí a dar un paseo por el río, y bueno, veía algunos restaurantes y poco de nombres y de platos allí, pero yo no sabía ni de qué se trataba,
¿ya? Hasta que me hallé un restaurante guayaquileño seco de pollo, ese es. Allí. Sí, la segura. A la segura, dije yo. Nah. Sí, porque un día me metí a una tienda de unos chinos, me compré supuestamente unas galletas, pero eran súper duras. Después me enteré que eso había sido para acompañar guisos y todo. Tenías que, o sea, cocinarlas. No, ya estaban listas, pero era para meterlos en el guiso. Y luego ya sí, remojadas, digamos, ya te las comías. Pero yo intentando meterle muela ahí solito, ya me caían los calces. Entonces, pero de allí un apoyo único, ya un apoyo único, creo que eso fue lo que me ayudó a aceptar, digamos, esta nueva etapa de mi vida, porque tenía muchísimo apoyo de parte de la universidad. ¿Sí? Prácticamente yo cualquier cosa que necesitase, simplemente tenía que ir a la tienda del frente y sacar. ¿Era un plus ser de Galápagos? En ese sentido, era como para la universidad decir, tenemos un estudiante ecuatoriano, sí, pero que es de Galápagos. Ya, bueno, la universidad no es la que daba la beca, y obviamente sí, para la universidad tener a alguien de Galápagos allí en sus líneas era excelente. Tener publicaciones, esto es a nivel global, ya cualquier científico a nivel global desearía tener publicaciones relacionadas con Galápagos, y obviamente yo fui aportando este tema a la universidad, ¿ya? Entonces, de hecho, hasta la actualidad yo tengo contacto con estas personas, con mis profesores, con compañeros de allí. Entonces, fue una etapa bastante bonita. Entonces, bueno, aparte de eso, aparte del título de doctorado, vine trayendo también el título de papá. ¿Ya? Porque yo me fui solito de aquí y bueno, vine con mi esposa, con mis 2 hijos nacidos allá. Entonces, ese también fue un choque, digamos, bastante fuerte cuando regresas a tu país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estilo de vida, los servicios básicos sobre todo, extrañas bastante. El tema de salud, el tema del transporte, el tema de la educación, de la seguridad, etcétera. ¿Ya? A pesar de que vivimos en Galápagos, aquí, por ejemplo, el tema de seguridad es lo que menos nos preocupa, digamos así, ¿no? Pero en cambio, sí, el resto de servicios básicos eran de primera ya, entonces venir acá fue un choque para mí inclusive, ¿ya? Como galapagueño me cogió como nuevo, pero bueno, nunca se me pasó por la mente realmente quedarme allá en lo bueno es que no se te pegó el acento. Muy pocas palabras, ¿ya? Muy pocas palabras, ¿ya? Creo que eso también es porque, bueno, yo de lunes a viernes la parte académica era en la universidad y gran parte del tiempo escribiendo y leyendo, pero el fin de semana era infallable el boli. Ah, ok, había una comunidad ecuatoriana con la que te reunías para poder... Por supuesto. Tener vida social ecuatoriana, un poco, por decirlo así. Así es. Entonces, todos los fines de semana era infallable yo al boli. De hecho, si pudieran ver por allí, quizás los amigos del Parque Amate allí en Sevilla, les envío un... Chévere, seguro que sí. Seguro que sí. Mientras estabas en este proceso académico, que básicamente es muy complejo, ¿no? Justamente por todo lo que acabas de mencionar, el tema cultural, el esfuerzo que tienes que tener durante el desarrollo académico, formaste una familia, formaste tu familia ahí, ¿ya estabas tú pensando siempre en termino mi formación y me regreso a mi país, me regreso a Galápagos, o en algún punto de tu vida se te cruzó alguna oportunidad donde dijiste, ¿y qué tal y si me quedo acá y hago mi vida acá? No, nunca, mientras estuve allá, nunca se me pasó esta idea. Mi plan siempre fue terminar mis estudios y regresar a trabajar aquí en Galápagos. Sin embargo, cuando estuve aquí, porque bueno, ya estaba con mi esposa, con mis 2 hijos, y estuve un poco más de 3 meses que no encontraba trabajo. Okay. Ya, entonces allí fue cuando me conocí, digamos, de una oferta, de una beca postdoctoral de un año adicional, y allí sí estuve interesado en aplicar quizá a esta beca postdoctoral. Pero mientras estuve allá, no. Mi plan siempre fue regresar aquí a Galápagos, trabajar por las islas, y bueno, también, digamos, aferrado, ¿no?, a estar siempre cerca de la familia, cerca de mis padres, de mis hermanos que están por aquí, y eso, pero nunca pensé en quedarme por allá. No.
Perfecto, qué chévere poder contar con un profesional de tu clase acá entre el archipiélago. Hay una parte que terminas tus estudios, evidentemente, vuelves y dices que estabas un tiempo sin trabajo, sin ahondar mucho en las instituciones que trabajaste, pero el primer recuerdo que se me viene a mí, sé que tuviste otras etapas laborales, pero el primer recuerdo que se me viene a mí es de Jorge Carrión en el Parque Nacional Galápagos. No como director del parque, que posterior lo fuiste, sino como funcionario del parque, y es un poco donde yo empiezo a conocerte y luego tengo la oportunidad de trabajar contigo ya cuando estabas como director. Le he escuchado a varios amigos cercanos también que dicen que el Parque Nacional Galápagos es la mejor escuela, que luego del parque el resto probablemente, entre comillas, se dice que es fácil, pero consideras que el parque realmente es una escuela muy, muy fuerte que te forma como funcionario dedicado o como profesional en conservación, no como funcionario, sino más bien como profesional en conservación o dedicado a la conservación. Por supuesto que sí. Para mí es un rotundo sí el Parque Nacional Galápagos por todas las competencias que tiene. Muchas veces hay gente que desconoce qué es lo que realmente hace el Parque Nacional Galápagos. Muchas veces la gente solamente piensa en el cuidado de las tortugas y las iguanas, pero desconoce realmente todo el trabajo que hay detrás de todo ese escenario, ¿ya? Entonces, simplemente por sacar una anécdota, en alguna ocasión tuve la oportunidad de reunirme en el Ministerio de Finanzas. Estábamos allí gestionando presupuesto, y la primera proforma que habíamos enviado nos la rechazaron rotundamente, diciendo no, pero ¿para qué requiere tanto presupuesto? Entonces, cuando fuimos realmente y tuve la oportunidad de hacer una presentación a esta persona se quedó atónita, digamos, boquiabierta, como decimos, porque ella realmente lo confesó en ese momento. Dice: Jorge, yo soy un ignorante porque no sabía de todo lo que hace el Parque Nacional Galápagos. Y obviamente me parece que el presupuesto que ustedes presentaron sí es adecuado porque ahora conozco qué es lo que hace el Parque Nacional Galápagos, ¿ya? Pero volviendo a tu pregunta, uno como profesional cuando está en el parque aprende desde temas científicos, desde temas de manejo, desde temas financieros, desde temas sociales, porque hay también bastantes temas sociales que se vinculan siempre al Parque Nacional Galápagos. Y por lo tanto, si llegas a salir del Parque Nacional Galápagos, ya tienes todo ese bagaje de conocimiento contigo. Entonces ahora tú puedes conversar de todos estos temas con cualquier persona, ya, pero es justamente porque el Parque Nacional Galápagos es una verdadera escuela donde tú realmente refuerzas absolutamente todo lo que has aprendido en la universidad y mucho más. Es difícil escuchar a algún funcionario del Parque Nacional Galápagos que simplemente conozca de algo puntual, y eso es algo que yo rescato de lo que acabas de decir, Jorge, y es justamente esto, que el guardaparque como tal, el funcionario también incluso administrativo, conoce de mucho, no conoce de algo en específico, y creo que eso hace aún más complejo el poder desarrollar actividades dentro del Parque Nacional Galápagos y de todo lo que contempla, ¿no? El poder precautelar y cuidar uno de los archipiélagos mejores cuidados del mundo. Te ganas esa oportunidad, Jorge, y con tu esfuerzo, con lo profesional que eres en este tiempo, te ganas la oportunidad y llegas a ser director del parque. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo tomaste esta etapa de tu vida? Bueno, yo empecé en el Parque Nacional Galápagos en el 2012 como técnico de calidad ambiental, ¿ya? Allí pasé como 2 o 3 años trabajando muy a gusto con los compañeros de la Dirección de Gestión Ambiental. Luego vino un ofrecimiento hacia mi persona, que es para mí una de las lecciones más básicas y más importantes que he tenido hasta ahora, ¿ya? Y es que en ciertas ocasiones uno tiene que dejar lo que se conoce como las zonas de confort, ¿ya? Uno tiene que tomar ciertos riesgos. Yo tuve que decidir entre seguir con un contrato que lo tenía firmado, ¿ya? Por lo menos hasta diciembre estaba firmado el contrato y era fijo, o aceptar otro puesto que podía estar una semana. Si yo aceptaba ese puesto, podría haber un cambio en la dirección del parque y conmigo hasta luego. Entonces fue un primer paso, digamos, que di hacia la Dirección de Gestión Ambiental primero. Estuve allí 4 años como director de Gestión Ambiental y luego, bueno, pasé
2 años más a la Dirección General del Parque Nacional Galápagos. Entonces, estos 4 años en gestión ambiental más los 2 años en la Dirección General me han permitido conocer bastante. Creo que no todo, ya, porque realmente, como te digo, lo que hace el Parque Nacional Galápagos es gigante, es inmenso, ya. Entonces no se puede conocer como todo a detalle, pero sí bastante bien conozco al Parque Nacional Galápagos. Por lo tanto, comprendo yo cuando se emiten noticias de cualquier tipo desde el Parque Nacional Galápagos, comprendo porque estuve allí dentro. Ya, por supuesto, se extraña siempre trabajar con el Parque Nacional Galápagos, pero afortunadamente sigo ahora trabajando con el Parque Nacional Galápagos. Desde donde estoy, exactamente, sigo en las labores de conservación, sigo apoyando al Parque Nacional Galápagos, y eso es realmente un privilegio. 6 años es un tiempo importante, y sobre todo en estos roles bastante estratégicos donde has estado. Y la gente y la comunidad tiene un recuerdo bastante grato de tu paso por la Dirección General del Parque Nacional Galápagos, y creo que eso es muestra del gran trabajo que hiciste en un cargo que no es para nada fácil. Yo siempre suelo hacer este comentario cuando converso, ¿no? De que una noticia que podría ser tal vez del tamaño de un grano de arroz, en Galápagos se termina siendo un saco completo o una montaña de arroz por el impacto que tiene Galápagos, porque el mundo entero está puesto los ojos en Galápagos, y cualquier cosa mínima que pase realmente es una noticia grande para Galápagos, ¿no? Para el mundo, perdón. Entonces, nada, felicitarte por ese paso. Yo estuve en tus años como funcionario del parque, en tus años como director, y realmente hiciste una gran labor. Y vamos a conversar sobre algunas anécdotas ahí importantes. Antes de pasar a tu etapa fuera del parque, quiero hacer este paréntesis y topar este tema. Tu etapa como director general, ¿en qué año fue? 2018 al 2020. 2020. En 2019 habían algunas expediciones, se diseñaron algunas expediciones para buscar en la isla Fernandina a una especie de tortuga que fue declarada extinta hace más de 100 años, ¿no? Que es Chelenoidis fantasticus. No sé si me estoy equivocando, sí, Jorge. Correcto. Y dentro de eso, tú, dentro de tu rol de director general del Parque Nacional Galápagos, decidiste salir del escritorio en ese momento y decir, nos vamos a esa expedición. Yo fui parte del equipo técnico de esa expedición también. Y bueno, nos embarcamos en esa aventura y hicimos unos recorridos extensos, bastante extensos. Pero no quiero yo detallar mucho sobre esta expedición, sino más bien me gustaría que tú cuentes tu experiencia dentro de este rol como guardaparque de campo, que eso es algo también digno de valorar, de que estuviste siempre también en campo, pendiente de la gente en campo, saliendo en campo. ¿Y qué pasó en este viaje? Porque hay una anécdota bastante interesante de cómo sucedió, y me gustaría que la comunidad conozca esta anécdota. Bueno, cuando tú estás en un trabajo administrativo, realmente buscas la oportunidad, y obviamente cuando te gusta el campo, ¿no? Buscas la oportunidad de escaparte, ¿ya? Entonces yo, obviamente, en ese momento hacia el ministro de Ambiente, siempre pidiéndole los permisos por ahí para poderme escabullir en alguna expedición, hasta que lo conseguí. ¿Cuánto tiempo vas a estar por allá? Tanto tiempo. Bueno, me dieron la autorización para salir, y sí, fue, no sé, estábamos allí como 30 guardaparques, algo así, en ese trabajo. Y sí, nos tocó caminar con mi equipo de trabajo, con Freddy Azuero, con el famoso Pope, y con Rafael Chango nos tocó de caminar desde la cumbre de Fernandina, siguiendo un transecto, obviamente, sí, buscando tortugas, por supuesto que sí, pero también anotando otras especies por allí. Pero resulta que éramos tantos grupos de trabajo, ya que el helicóptero no avanzó a retirarnos a todos los grupos de trabajo, y ya se nos vino el anochecer. Y realmente con Pope y con Rafael nos tocó bajar caminando hasta la orilla. O sea, ese día hicimos un recorrido que no estaba para nada planificado. Por suerte, justo esa noche era luna llena. Y eso fue lo que nos salvó a nosotros de poder caminar, porque era en un campo de lava. Ya, totalmente un campo de lava. Estuvimos llegando al campamento ya tipo 11 de la noche. ¿Saliendo en la mañana? Sí, fue tipo 11 por allí, porque también se nubló un poco el volcán, y por eso no pudimos acceder en la mañana. Pero yo nada más quiero dar algunos detalles más ahí.
La metodología, bueno, teníamos como parte de la metodología el apoyo de un helicóptero, y el helicóptero tenía que dejarnos en los puntos más altos del volcán de la isla Fernandina y luego ir en descenso haciendo un barrido, ¿no? Lo que se le conoce técnicamente como un rastrillo. Sí. Como dices tú, buscando y viendo, haciendo otras observaciones, pero también viendo la posibilidad de encontrar a esta especie que se estaba buscando, ¿no? Así es. Entonces, se sale en la mañana y realmente se planificaba llegar en la tarde, 3, 4 de la tarde, pero sucedió lo que tú dices, se nubló, el helicóptero no pudo llegar a su punto de encuentro porque había un punto de retiro de cada grupo. Así es. Y te tocó llegar 11 de la noche. ¿Qué sucedió con el agua? ¿Qué sucedió con la comida? Tal vez hubo algún accidente ahí, alguien sufrió algún accidente, se cayó, que siempre hay el riesgo. Y lo otro también, un poco para que la gente que nos ve, la comunidad que nos ve, un grupo, por ejemplo, para esta expedición, tu grupo, ¿de cuántos guardaparques están conformados, por ejemplo? Que eso tiene que ver mucho con seguridad dentro del campo, la comunicación que se utiliza, radiofrecuencias. Nada más para no alargar mi intervención, en ese tiempo no había Starlink, que Starlink nos cambió la vida realmente acá en Galápagos. Totalmente. Y en esos momentos era básicamente utilizar radiofrecuencia, no radio. Entonces, ahí me gustaría un poco... Bueno, cada grupo de trabajo era de 2 personas, excepto el mío. Okay. Ya quizá porque yo me incluí a último momento, yo caí como el tercer integrante de este grupo. Pero eso sí, cada grupo tenía obviamente su medio de comunicación hacia la base. Ya una radio que te permitía comunicar con todos los equipos, e inclusive con el helicóptero para poder decir en tal punto estoy, ya, y que te recojan. Entonces en ese trayecto, en la cumbre prácticamente hay grietas y vegetación que cubren esas grietas y que tú no las puedes ver. Entonces, iniciando el trayecto, yo caí en una de esas grietas. ¿Ya? O sea, al momento de caminar. Iniciando prácticamente nuestro descenso hacia la orilla. Descenso, sí, efectivamente yo caí en una de esas grietas y me lesioné la rodilla. Entonces yo prácticamente bajé Fernandina lesionado, cojo, sí. Entonces me acuerdo ahí, Pope cortó una rama por allí, me la dio tipo bastón, muleta. Ajá. Y con esa muleta bajé yo todo el viaje. Sí, pero son experiencias enriquecedoras en todo sentido. Enriquecedoras porque obviamente conoces más de tus islas, de nuestro Galápagos. Enriquecedoras porque conoces también el trabajo fuerte que tienen los guardaparques. ¿Ya? Es trabajo bastante fuerte. Pones en riesgo tu integridad física, ¿sí? Y por lo tanto es un trabajo completamente que hay que aplaudir. ¿Ya? Muchas veces solamente se sabe, digamos, lo de la portada, pero quienes están detrás de todo ese esfuerzo son los guardaparques de campo del Parque Nacional Galápagos, y por supuesto hay que elogiar ese esfuerzo. Genial, Jorge. Hay una parte importante ahí durante el tema de las expediciones, que es el líquido vital, el agua. ¿Te faltó agua en esa expedición porque estuviste muchas horas en campo, o estuvo el agua suficiente? ¿Fuiste dotándola poco a poco? ¿Te diste cuenta que te ibas a quedar ya mucho más tiempo en campo? No, realmente no soy de tomar demasiada agua. Ya yo que tenga quizá unos 3 litros suficiente, y ya puedo estar un día completo. Lo que nos ayudó es que, por ejemplo, gran parte del trayecto, gran parte de la caminata fue en la noche. Ya entonces nosotros estuvimos caminando como desde las 3 de la tarde, 2 de la tarde aproximadamente, hasta las 10 de la noche. Entonces la mitad del trayecto fue en la noche. Ya entonces lo más preocupante era allí el no caerse, ya porque estábamos en un campo de lava puro. ¿Aguantaron los zapatos o se dañaron en ese camino? Esos zapatos que me prestó Simón. Me acuerdo de esa parte que fue justo antes de salir, mientras estábamos, creo, desayunando. Así es. Que fue que, como tú ya habías llevado unos zapatos nuevos, tú decías, estos zapatos nuevos me van a generar ampollas. Sí. Y los cambiaste con la persona que estaba ayudando en el tema de la preparación de la comida. Efectivamente. O sea, si no hubiera sido por ese ejercicio, yo posiblemente no hubiera podido llegar a la costa. Ya, porque caminar en campo con unos zapatos que no te los has probado es un pecado. Ya eso lo saben muy bien los guardaparques, y ellos dicen hay que ponérselo unos días antes como para amansarlos. ¿Ya? Pero sí, efectivamente yo había llevado unos zapatos completamente nuevos, pero fue por ese ejercicio de haberlos cambiado, ya yo pude caminar. Si no, me hubiera quedado por ahí medio camino también cojo y además ampollado
los pies. Sí. Sin duda que el trabajo en campo, sobre todo con guardaparques, te llena de anécdotas, algunas que podemos contarlas, otras que no tanto, porque tienen un tinte muy, muy colorado, como dicen por ahí, muy rojo, pero realmente en los campamentos nunca se pasa aburrido. Y pese al trabajo arduo que se hace durante el día, siempre hay un espacio tarde-noche para conversar un poco, reírse un poco, conversar sobre el trabajo que se ha hecho, seguir trabajando porque muchas veces se consolidan datos y preparar los siguientes días de trabajo. Entonces he tenido también esta suerte, como digo, de poder trabajar en campo. He tenido la suerte de poder trabajar en campo también contigo y creo que eso hace que conozcamos muy bien, como tú dices, ¿no? Que no solo es la foto de portada, sino que hay un equipo gigantesco detrás que hace que eso suceda. Cuando te formas, Jorge, terminas tu doctorado, tienes esta experiencia, si podemos decirlo, del sector público. Luego sales de este periodo para mí considerable, 6 años importantes dentro del parque, y un poco te vas desde el lado independiente, ¿no? Como investigador un poco. ¿Cómo se da esa parte para ti? Igual era algo que ya lo tenías un poco más claro, ¿te costó al inicio poderte asentar en esa parte como investigador independiente? Y también cómo llega ese acercamiento tuyo al trabajo que lo has hecho con más fuerza, que es el trabajo con reptiles, que es un tema que lo vamos a profundizar más y que realmente me gustaría mucho conversarlo contigo. Bueno, yo renuncié al Parque Nacional Galápagos en febrero 2020. Bueno, habían aspectos políticos ahí que no los quiero mencionar para nada, pero renuncié por ello. Pero bueno, no tenía definido yo un panorama de ahí después de mi renuncia al parque. Simplemente renuncié porque no me sentía bien trabajando en ese entorno. Pero bueno, después de ello estuve un año trabajando como investigador para la Fundación Charles Darwin bajo el programa de Ecología del Movimiento. Y después de ese año pues pasé a trabajar a donde estoy ahora actualmente, en Galápagos Conservancy, donde estoy. Y es allí pues donde mi trabajo se ha relacionado con el tema de reptiles, básicamente. Pero en sí trabajamos con muchos aspectos, pero se centra, digamos, en reptiles, en aves, pero trabajamos en muchos aspectos que bueno, luego podemos decirle un poquito. ¿Te consideras herpetólogo? ¿Tienes alguna definición en cuanto a tu formación y al trabajo que estás haciendo? ¿O cómo te ves, digamos, ahí en esa...? Ya, bueno, mis 2 tesis han sido con plantas, ya. Mis 2 tesis han sido con plantas, sin embargo, mi trabajo actual mayoritariamente es con reptiles y con aves, ya. Realmente mi formación no fue como un botánico tampoco, ya, sino más bien como un especialista en biología de la conservación. Esta rama de la biología realmente nace justamente ante la necesidad o ante el panorama que tiene ahora no Galápagos, sino el mundo en general, de la pérdida de biodiversidad. Y entonces allí nace esta rama que se conoce como biología de la conservación. Y básicamente trabaja con especies que están amenazadas, que están en riesgo, en peligro de extinción. Y básicamente lo que se busca es, sí, generar conocimiento científico, pero para recuperarlas, ya para restaurarlas. Tiene un enfoque mucho más ecológico, como ecología. Correcto. Enfoque ecológico. Exactamente. Y al menos en Galápagos, bueno, conocemos que en Galápagos difícilmente puedes trabajar con una especie en particular. ¿Ya? Porque siempre tienes que tratar de trabajar con el ecosistema para realmente tener efectos positivos y a largo plazo en lo que tú estás enfocándote. ¿Qué sé yo? Si estás estudiando las tortugas, pero tienes que tomar en cuenta el ecosistema. Ya que estás estudiando pinzones, pero igual tienes que tomar en cuenta el ecosistema. Caso contrario, simplemente vas a describir el declive de la población de pinzones o el declive de la población de tortugas gigantes, pero no vas a poder aportar de ninguna manera para, digamos, impulsar su recuperación. Esto es importante porque haces alusión al hecho de que para poder generar medidas de manejo acertadas, no solamente, como dices, se necesita conocer sobre la especie como tal, sino el ecosistema, cambio climático, especies invasoras, no sé, efectos antropogénicos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo importantísimo. Conozcamos de reptiles, Jorge. Te invito a que nos cuentes un poco de reptiles y te voy a preguntar sobre 2 especies en particular. Primero, tortugas. Bueno, no sobre 2 especies en particular, sino sobre
tortugas y sobre iguanas, Ya. y vamos a ir un poco desglosando esto. Tortugas, un poco para que la comunidad y la comunidad que nos está siguiendo conozca cuántas especies de tortugas tenemos actualmente en Galápagos presentes y cuántas extintas. Ya. Bueno, la historia de las tortugas gigantes es una de las más dramáticas, no sé si decirlo, no sé si sea la palabra correcta, pero ha sido bastante difícil la historia de las tortugas gigantes. Ciertas poblaciones se vieron afectadas severamente, llegando a la extinción, ¿ya? Y bueno, la historia taxonómica también de las tortugas gigantes ha sido difícil, ¿ya? Porque en ciertos periodos de tiempo han sido consideradas como una especie con varias subespecies, en otras ocasiones especie con ciertas razas o morfotipos, en ciertos periodos de tiempo, en cambio, como especies diferentes. ¿Ya? De hecho, actualmente para la UICN siguen siendo, digamos, como una especie con varias subespecies. ¿Ya? Sin embargo, existen publicaciones actuales en las que se muestra que la diferencia o que las distancias genéticas entre los diferentes grupos o entre las diferentes islas son bastante grandes y que deberían ser consideradas especies. ¿Ya? Entonces, basándonos en una última publicación que hay, se menciona que hay 13 especies vivientes, incluyendo a quelonoides fantásticos, por ejemplo, porque no la podemos declarar extinta porque tenemos a Fernanda. ¿Ya? Entonces serían 13 especies que actualmente existen y 3 extintas. ¿Ya? Entonces serían en total 16. Probablemente si te pones a revisar los mapitas que tenemos por ahí de la distribución de las tortugas, vas a contar solamente 15. Pero en esta publicación se describe también el hecho de que las poblaciones del volcán Wolf, la del norte de Piedras Blancas y la del oeste de Puerto Nuevo, como existe una barrera física, unos flujos de lava increíblemente grandes allí, entonces no permite ese flujo entre estas dos poblaciones, ¿ya? Y en términos genéticos se menciona que existe ya una diferencia genética considerable entre estas dos poblaciones y que, basándonos en un análisis mucho más profundo, exclusivo de estas dos poblaciones, podrían ya llegar a definirse como dos especies diferentes. ¿Ya? Entonces, ese es el panorama que tenemos actualmente con tortugas. Para esta especie que hablas del norte de Isabela, o sea, se desarrolló endemismo a partir de una barrera natural que son estos flujos de lava. Exactamente, digamos, son una de las causas de cómo se da la divergencia genética, ya por barreras geográficas. Entonces, en este caso, en Galápagos, bueno, tenemos, como se dice, un laboratorio viviente de evolución. ¿Ya? De hecho, en Cerro Azul también hay varios morfotipos que ahora mismo se están estudiando, ¿ya? Y que probablemente también, después de los análisis genéticos, podamos decir si es que son subespecies, probablemente, porque hay diferencias en cuanto al morfotipo bastante interesantes que solamente las podemos encontrar allí en Cerro Azul. Pero en general, mientras más estudiemos a las tortugas gigantes, cuando creemos que ya lo sabemos todo, ¿ya? Es cuando cometemos un error, porque siempre hay algo que aprender de las tortugas gigantes. Siempre hay poblaciones escondidas por allí en Cerro Azul mismo. Existen poblaciones que están simplemente encerradas por flujos de lava, ¿ya? Y probablemente estas poblaciones nos van a dar sorpresas en un futuro no muy lejano. Siempre se habla, y he escuchado en varias ponencias sobre tortugas, de que las tortugas son ingenieras de los ecosistemas. ¿Me puedes explicar un poco por qué se consideran como ingenieras de los ecosistemas las tortugas gigantes de Galápagos? Sí, a ver, justo el día sábado que me fui al Garrapatero con mi hijo menor y me preguntaba, ¿no? Que por qué son tan llamativas las tortugas, que por qué a todo el mundo quiere tomar fotos a las tortugas, ¿ya? Entonces, bueno, más allá de esa foto, más allá de lo representativas, de lo icónicas que son las tortugas para nuestras islas y para el mundo en general, las tortugas juegan justamente un rol importantísimo en los ecosistemas. Hemos comprobado ya científicamente que la desaparición de las tortugas en los ecosistemas causa un descontrol total. Las especies vegetales leñosas crecen por doquier, ¿ya? Y esto es justamente ante la ausencia de las tortugas gigantes. Las tortugas gigantes, con el simple hecho de caminar en un ecosistema, te generan espacios,
ya espacios que son utilizados por las mismas tortugas gigantes, espacios que pueden ser utilizados, qué sé yo, por las palomas de Galápagos, por ejemplo, que siempre andan comiendo por ahí en el piso, espacios para el pachay, espacios para otras especies, para iguanas mismo. Ya entonces, con su caminar modifican el ecosistema, con su caminar dispersan semillas, y por lo tanto ese es el hecho de por qué se las llama ingenieras de los ecosistemas. Hay algunos datos que probablemente sean, hasta cierto modo podríamos decir, de conocimiento básico, pero realmente a mí me gustaría que puedas tú comentarlo desde tu experiencia sobre tortugas. Por ejemplo, ¿cuántos huevos puede poner una tortuga gigante en su proceso de reproducción? Bueno, hay mucha variabilidad en cuanto al número de huevos, por ejemplo, porque depende mucho del tamaño de las hembras. ¿Ya? Pero según comentarios de los guardaparques, me parece que alguna vez se habían registrado un nido con 18 huevos. Okay. ¿Ya? Entonces, difícilmente podría ser un nido en el que hayan puesto 2 hembras, ¿ya? Porque siempre a la hora de excavar el nido hubieran destruido los otros huevos. ¿Ya? Entonces, son temas excepcionales. Pero, por ejemplo, en Santiago, que tuve la oportunidad también de ir a recolectar huevos, había nidos que solamente tenían 2. ¿Ya? Y ellas son hembras bastante grandes, de tamaño considerable. Entonces puede depender esto también no solamente del tamaño del individuo, puede depender de los recursos disponibles. Ya probablemente enfrentaron a una sequía y probablemente la cantidad de energía que tenían para la producción de huevos no era tan alta. Pero creo que eso también es una lección que todavía la tenemos que aprender, el estudiar más detenidamente qué es lo que sucede con las hembras para digamos, para la puesta de huevos. Y además, digamos, ahora con el seguimiento que les estamos dando a ciertos individuos con dispositivos de rastreo satelital, conocemos también que probablemente no todos los años las hembras estén dispuestas a poner huevos. Ya hemos tenido hembras que han pasado en la parte alta del volcán casi 2 años, y de repente este año están empezando a bajar a la zona de anidación, y hembras adultas. Ya entonces probablemente depende mucho de los recursos, depende mucho de la disponibilidad de, qué sé yo, a veces hasta de machos mismo, porque ya en las partes altas de los volcanes las tortugas se dispersan bastante. Pero bueno, es todo un mundo que todavía nos falta ahí por conocer. 2 cosas ahí, Jorge, y lo acabas de mencionar, dispositivos que están utilizando para ver la distribución. La tecnología juega un rol importante ahora en el trabajo de ciencia, muy muy importante, no solamente con reptiles, sino hemos visto también pruebas tecnológicas con aves pequeñas, con aves rapaces grandes también, para ver su movimiento y distribución. ¿Cómo están aprovechando ustedes las innovaciones tecnológicas para conocer más de tortugas? Nosotros ahora estamos trabajando con dispositivos de rastreo satelital, ya que de hecho estos dispositivos no requieren de internet, ¿no? Como la palabra lo dice, es a nivel de satélites que envían la señal, y nosotros acá podemos saber prácticamente en tiempo real dónde se encuentran las tortugas. Ya sí, la parte tecnológica ha avanzado a pasos agigantados en la última década, y obviamente la parte de investigación, la parte de conservación no se ha quedado atrás, porque esta innovación, esta tecnología ha sido traída hacia la parte de la conservación. Y bueno, estamos aprovechando estas innovaciones no solamente con tortugas, estamos haciéndolo también con iguanas y muy pronto con aves también. Pero sí, estamos en esta onda tecnológica de innovación, y por supuesto que hay que sacarle todo el provecho para conocer más de la biodiversidad de Galápagos. Ahí estamos conversando sobre cosas bastante positivas sobre las tortugas, pero estamos en un parque nacional, bueno, estamos en islas que el 98% de su territorio es parque nacional, es área protegida, y el 2% es asentamiento humano, ¿no? Más o menos 2%. Evidentemente pues hay esa interacción de la comunidad asentada acá con especies endémicas dentro de los ecosistemas. Si yo tengo que pedirte a ti que me digas cuáles son las principales amenazas que hoy en día tienen, digamos, tortugas gigantes, ¿cuáles serían las que tú me podrías mencionar? A pesar de que son amenazas actuales, ya, pero las causas vienen desde hace muchísimo tiempo atrás. Ya, por ejemplo, la llegada de las ratas, la llegada de hormigas, la llegada
de cabras, de cerdos, eso no es de la comunidad que vive ahora mismo en Galápagos, eso viene desde decenas o cientos de años atrás, ¿ya? Pero para mí siguen siendo actualmente la principal amenaza. No quiere decir que las tortugas estén en riesgo ahora mismo por esas especies invasoras, pero se constituyen como la principal amenaza. Realmente el trabajo que se ha hecho en conjunto con el Parque Nacional Galápagos, por ejemplo, desde 1965, cuando se empezó con el centro de crianza, y desde antes mismo del centro de crianza, cuando ya se empezó a proteger los nidos en las zonas de anidación, nos dice que actualmente estamos en una curva totalmente ascendente, en una curva exponencial de la recuperación de las tortugas gigantes. ¿Ya? A pesar de que existen todavía estas afectaciones por las especies invasoras, pero sin embargo, lo que se ha hecho bien, lo positivo, es mucho mayor. Ya es mucho más fuerte, y por lo tanto las poblaciones de tortugas gigantes están en un ascenso increíble. Y esto justamente es gracias a ese trabajo de campo, a ese trabajo de planificación, a ese trabajo desde el sector de finanzas, a ese trabajo desde el sector administrativo. Ya es un trabajo en conjunto que tiene el Parque Nacional Galápagos con aliados estratégicos como Galápagos Conservancy, donde estoy trabajando ahora mismo. Y como te digo, o sea, a pesar de que existen todavía amenazas, pero la parte positiva es mucho más grande, y por lo tanto creo que vamos por muy buen trabajo, muy buen camino. Creo que es un espacio, la oportunidad de transmitirle a la comunidad la importancia o realmente el grado de daño que puede causar una especie invasora en especies endémicas, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan acelerado ahora, el trabajo, la familia, etcétera, que muchas veces no nos damos cuenta de que pequeñas cositas pueden generar impactos grandes a nivel de especies o ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, y quiero decirlo yo y luego obviamente que tú me puedas contar un poco más, hormigas, ¿cómo puede afectar hormigas a las tortugas? Obviamente las hormigas, al menos la hormiga de fuego, genera un daño en los nidos, ¿no? Comiéndose nidos literalmente de tortugas. Por eso son tan, digamos, nefastas las hormigas invasoras para tortugas, ¿no? Vi algo, y yo estoy seguro que tú conoces esta información, sobre el tema de escalesia, ¿no? La presencia de escalesia, que hay algo, digamos, bastante diferente de lo que ocurre en Galápagos con Ecuador continental. En Ecuador continental se entiende que escalesia es una especie protegida, pero en Galápagos es una especie invasora que está distribuida en área protegida. Cedrela, perdón. Cedrela, gracias Jorge por corregirme ahí. Cedrela está considerada una especie protegida en Ecuador continental, y en Galápagos es una especie invasora. ¿Cómo está afectando la presencia de cedrela en áreas del parque en el movimiento de las tortugas? A ver, a pesar de que es una especie que se la aprovecha bastante, de hecho todos estos muebles son de cedrela, pero estos, digamos, esta madera para estos muebles viene de la parte privada, del 2%, solamente del 2%. Exacto. Pero hay un gran territorio, el 98% del resto de Galápagos, las áreas del parque, que realmente están invadidas por esta planta, ¿ya? Y forman bosques tan densos que tú directamente, cuando ingresas a un bosque de escalesia, iba a decir, de cedrela, ¿ya? Puedes sentir el cambio de temperatura. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tortugas, estamos hablando de reptiles, estamos hablando de animales ectotérmicos que dependen de la temperatura del ambiente para regular su temperatura. Y obviamente, si hay trayectos bastante largos que tienen que pasar las tortugas al interior de un bosque de cedrela, y si ellos tienen la oportunidad o una opción para evitar eso, lo van a tomar. ¿Ya? Entonces, hay estudios que revelan que efectivamente los bosques de cedrela se han convertido en una barrera. Ya se han convertido en una barrera para las tortugas gigantes. ¿Ya? Básicamente, cuando hay bosques de cedrela, poco o ningún otro tipo de vegetación crece por debajo. Entonces, no solamente es una afectación para las tortugas, sino que también es una afectación para la flora endémica, y obviamente ahí se desencadena todo el tema de impactos para el resto de la biodiversidad. Y bueno, ese estudio se lo hizo aquí en Santa Cruz, pero sin embargo en Isabela, ¿ya? Que estamos trabajando con petreles también. El petrel se ve afectado severamente porque la cedrela está invadiendo completamente las zonas de anidación del petrel.
Ahora estamos trabajando con Petrel en Isabela y es de inmediato, ya es de inmediato. Se liberó las zonas de anidación de la cedrela y en menos de un año ya hay rastros en más de 40 nidos. Ya, eso quiere decir que los petreles estaban allí, que estaban ellos esperando simplemente la hora de poder acceder a las zonas de anidación para volver a reproducirse. Pero como tú bien dices, a pesar de que en el Ecuador continental es una especie protegida, de hecho cuando tú vas a algún bosque por ahí, a veces los guías hasta te señalan el cedro el que está por allí, pero aquí básicamente es una plaga. Jorge, hemos hablado sobre datos interesantes de tortugas, sobre el trabajo que se está haciendo puntualmente desde algunos ejes, ¿no? Sobre principalmente tortugas, lo que se conoce sobre tortugas, sus amenazas, que es algo importante para que la comunidad conozca y que sepa todos los esfuerzos que se están haciendo. Te quiero llevar a otra especie, a iguanas terrestres principalmente. Y ahí también hemos tenido la oportunidad de trabajar de cerca en estas especies de reptiles que tenemos acá en las islas. Terrestres tenemos Conolopus subcristatus, Conolopus pallidus, que se encuentra únicamente en la isla Santa Fe. Así es. Y Conolopus martae. Conolopus martae en 2008 2009, recientemente es declarada como una nueva especie. Y me gustaría un poco que nos cuentes las características de esta especie, la singularidad, y un poco conocer más de esto, ¿no? De qué sucede con la conocida y famosa iguana rosada. Ya. Bueno, es bastante famosa, quizá no conocida por la comunidad local, porque solamente la podemos encontrar en el volcán más alto que tenemos aquí en Galápagos, en el volcán Wolf. Como tú dices, fue descrita recientemente en el año 2009. Sin embargo, las primeras observaciones de estas iguanas un poco raras fue en los años 80, ya cuando guardaparques estaban haciendo tareas de control de especies invasoras. Se dieron los primeros avistamientos de estas iguanas. ¿Ya? Es bastante diferente, por supuesto que sí, es bastante. Te podrías confundir probablemente entre una subcristatus y una pallidus, pero jamás te vas a confundir con una martae. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene tonalidades totalmente diferentes. Su cuerpo está, tiene franjas negras y franjas rosadas, pero estas franjas rosadas en realidad no son un pigmento. Ya en realidad es porque carece de pigmento. Entonces lo que tú ves rosado en la iguana realmente son los vasos sanguíneos, ¿ya? Y eso es lo que le da esa apariencia de rosada, pero en ese aspecto es completamente diferente a las otras iguanas terrestres. Su descripción ha sido reciente, pero como mencionas, en los años 80 ya ha habido algunas observaciones, pero no se lograba describir. Los esfuerzos científicos siempre habían ido del lado genético un poco y se conocía muy poco sobre su ecología, sobre su distribución. He tenido la suerte de participar de algunas expediciones de iguana rosada y aquí te quiero hacer una pregunta, digamos, bastante puntual sobre... He podido ver que tanto Conolopus subcristatus como Conolopus martae comparten territorio en la cumbre del volcán Wolf. ¿Hay alguna posibilidad de hibridación o eso se descarta? Bueno, hasta ahora los análisis genéticos que se han hecho descartan, es decir, no hay ningún rastro a nivel genético de que en un corto tiempo haya habido hibridación, ¿ya? Pero esto no se tiene que descartar completamente porque los eventos de hibridación pueden darse debido a cambios en el ecosistema. Ya, por ejemplo, eventos de sequía que probablemente permitan que muy pocos individuos estén en la cumbre y no les quede más que aparearse con una rosada o con una amarilla. Eventos de depredación inclusive, o eventos en los cuales, en este caso, por ejemplo, ellos siguen compartiendo su zona de anidación. Entonces, la posibilidad de un evento de hibridación o un evento de cópula entre ellos siempre va a estar allí latente. Ya obviamente hay que distinguir, ¿no? No por el hecho de que haya cópula quiere decir que va a haber hibridación. Ya simplemente puede ser un proceso de que no sea fértil los huevos que deposite la hembra por esta cópula interespecífica, pero igual sigue siendo un daño, digamos, porque
se produce un proceso que se conoce como interferencia, porque si la hembra ya se reprodujo, digamos, con un macho amarillo, una hembra rosada con un macho amarillo, va a depositar sus huevos, resulta que son infértiles, ¿ya? Entonces estamos bajando esa posibilidad de un nuevo reclutamiento de individuos, ¿ya? Entonces, sea que se dé el proceso de hibridación o no, sigue siendo perjudicial para la especie, para la iguana rosada. Una vez más, se conocía muy poco sobre iguana rosada, su distribución. Entiendo que ahora ya se conoce su zona de reproducción, o probablemente dónde es su zona de reproducción. ¿Cuál es la amenaza actualmente también de iguana rosada en la cumbre del volcán? Siguen siendo las especies invasoras también, ¿ya? Pero ante esto, bueno, se está trabajando allí con otras organizaciones, con el Parque Nacional Galápagos en un esfuerzo bastante fuerte. Ya estamos asistiendo allí 4 o 5 veces al año, ya, para conocer más de la ecología, para conocer, digamos, para que se controlen las especies invasoras. Entonces está haciendo un esfuerzo bastante grande que creo que está dando resultados. Una prueba de eso es que estamos encontrando ya los neonatos de las iguanas rosadas. Es una gran noticia. Eso es una gran noticia, por supuesto. Y bueno, creo que ya, ojalá hayan tenido la posibilidad de ver alguna publicación en la que se muestra ya cómo son los neonatos de las iguanas rosadas. Creo que es por completamente coincidencia que hemos venido de verde, no lo conversamos, pero sí, los neonatos de las iguanas rosadas tienen unas tonalidades entre verde y negro. Ya, entonces, inimaginable posiblemente, ya, porque creo que a nadie se le cruzaba por la mente en su momento que posiblemente los neonatos de una iguana rosada iban a ser verdes. Ya, entonces, esto es un hallazgo que se produjo a inicios del año 2022 y que obviamente a día de hoy seguimos encontrando neonatos, pero como te digo, creo que es parte o fruto de ese trabajo que se viene desarrollando de manera constante. Ahí vamos a pedirle a Miguelito que nos ayude con una foto de iguana rosada bebé para que la gente pueda conocer. Algo importante, y yo sí quiero comentar, porque creo que tengo esa necesidad de transmitir esto que sucede con especies invasoras en Volcán Wolf. Uno de los mayores peligros para iguanas, no solo rosadas, sino también para iguana amarilla, como se la conoce comúnmente, son los gatos. Y es esta capacidad de estos felinos de poderse adaptar a condiciones extremas. ¿Y por qué es tan importante tener esa conciencia del manejo a lo que nosotros le conocemos como mascotas, un gato, un perrito, de cómo un mal manejo de este tipo de animalitos, que son considerados también mascotas, puede desencadenar en un golpe muy fuerte para especies endémicas, ¿no? Entonces, que la comunidad sepa que a 1700 metros sobre el nivel del mar, en el norte de la isla Isabela, donde hay tortugas, iguanas, donde realmente no hay acceso turístico, no hay acceso de la comunidad, solamente es un punto científico. Tenemos gatos ferales que están atentando contra iguanas, ¿no? Entonces creo que era importante mencionarlo para generar un poco de conciencia sobre el manejo de este tipo de animales que muchas veces son muy queridos dentro de nuestros hogares porque forman parte de nuestra familia, siendo nuestras mascotas. Jorge, quiero seguir preguntándote sobre iguana rosada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con iguana rosada? Acabo de mencionarlo antes, todo el esfuerzo que se hace, las especies que están amenazando, se conoce un poco más de ecología, su alimentación, un poco su distribución, pero ¿qué sucede para poder llegar a ese volcán, a ese punto de monitoreo? Hay una travesía importante, hay un trabajo operativo, hay un trabajo financiero, hay un trabajo humano importante para poder llegar y permanecer allá 10 días, 11 días. Cuéntame un poco, porque realmente creo que es algo que la comunidad merece la pena conocer de ese esfuerzo que se hace para poder llegar y poder monitorear esta especie. Hay un esfuerzo y una dedicación bastante importante. Son travesías oceánicas y travesías a pie, bastante fuertes, hablando del tema físico también, y por supuesto el tema económico. Pero algo que siempre nos trae anécdotas a nosotros, por supuesto, es el tema el físico, ¿no? O sea, la caminata, ¿ya?
Hay guardaparques bastante experimentados que, qué sé yo, salen a las 6 de la mañana o 5 de la mañana y a veces al mediodía o 1 de la tarde ya están allí. Ya, hay otras personas no con tan buen físico que llegamos como a las 3 de la tarde. Hay otros que se hacen como casi 12 horas caminando y simplemente hay otras personas que no van, ya que no llegan. Hacen campamento a la mitad. Hacen campamento a la mitad, ya, y para tener la posibilidad de llegar al siguiente día. Importante mencionar que en esta travesía sales desde el nivel del mar, básicamente, que es una orilla. Así es. Y subes a 1700. Así Todo es. el camino es en ascenso. Especialmente luego de los 900 hacia arriba es una pendiente muy empinada, que es donde realmente requiere la mayor preparación física tuya. ¿Ya? Hablabas de que un guardaparque que está muy bien capacitado para trabajar dentro de estos ambientes hostiles, extremos, puede salir 6 de la mañana y llegar al mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Pero si trazamos una línea, ¿cuántos kilómetros hay? Creo que son alrededor de 18 kilómetros, si no me equivoco. ¿Ya? Y en esta travesía tienes que llevar tu equipaje, por supuesto, tus equipos de trabajo, tu ropa. Así es, comida. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, bueno, tenemos la facilidad de que ya no se lleva carpa, ya que es un buen peso el que se evita, porque se hizo un esfuerzo bastante importante años atrás para construir justamente una caseta en la que tenemos ahora las facilidades de llegar y poder tener un techo seguro, una cama segura, agua tenemos ahora también de manera segura. Entonces, esto facilita increíblemente nuestro trabajo. Por un lado, porque nos permite llegar con mayor tranquilidad, porque si no antes teníamos que ir cargando todo, desde la carpa, sleeping, colchoneta, comida, nuestros equipos, etcétera, la ropa y el agua. Sin embargo, ahora ese esfuerzo, digamos, se ha minimizado y obviamente sigue el esfuerzo físico, pero sabemos que arriba nos espera un lugar apropiado para poder descansar, que es muy importante, porque antes, bueno, no lo quiero decir, pero uno no podía ni bañarse, ¿no? Sí, uno no podía ni bañarse porque la poca agua que había era para la cocina, ya, y para beber al siguiente día. Entonces, por allí con una toallita húmeda tratando de buscarlas y botar las garrapatas, ¿ya? Pero ahora el poder descansar adecuadamente te permite estar más preparado para el siguiente día, trabajar con muchas ganas, ya, porque así como es duro el esfuerzo digamos, el trayecto de subir a la cumbre, arriba también el trabajo no es fácil, ya hay días en los que hay que bajar al cráter, que también es de muchísimo esfuerzo, ya, la persecución diaria, digamos, a las iguanas, bueno, no persecución, el monitoreo, también te cansa muchísimo, requiere de mucho esfuerzo físico. Hay días en los que quizá pudieras caminar incluso hasta más de lo que has caminado en el ascenso, exactamente. ¿Ya? Entonces, esta facilidad que hay ahora arriba en el volcán permite desde poder trabajar inclusive en la noche, porque ahora estamos trabajando inclusive también con muestras, procesando o simplemente etiquetando muestras, pero nos permite estar trabajando en un lugar seguro, porque además el frío, ya que es otro de los aspectos que también hay que considerar arriba en Wolf, y creo que es uno de los puntos, con seguridad uno de los puntos más fríos que tiene Galápagos. Eso también era algo que te impedía anteriormente poder trabajar e inclusive descansar. No con una intención de generar, digamos, una alarma, pero ¿qué nos dice UICN sobre el número de iguanas que se cree que hay? Y en base a los trabajos que se están haciendo, ¿qué nos puedes decir tú? El número realmente que hay, y por qué digo no con la finalidad de alarmar, sino más bien con la finalidad de mostrar de todo el esfuerzo que se está haciendo para poder sostener en el tiempo esta especie que realmente es única. Y no solamente única para Galápagos, sino única realmente para una isla como tal y para un lugar como tal, que es Volcán Wolf. Obviamente los datos de UICN son públicos y ellos dicen el número que se cree que hay de iguanas rosadas. Se han hecho ya muchos monitoreos ecológicos, pero a día de hoy, ¿cuántas se estima que pueden haber? A nivel de individuos, ¿no? Ya, bueno, tenemos el Plan de Conservación y Manejo de la Iguana Rosada de la UICN, como tú dices, es un documento público, y allí se establece, y al menos es lo que se conocía, ¿no? Cuando se hizo el plan en el 2022,
se estimaba allí una población de aproximadamente unas 300 iguanas rosadas, ¿ya? Sin embargo, el trabajo que hemos venido haciendo desde el 2022 hasta la fecha, en la que también has sido involucrado tú también, hemos recopilado una información bastante grande, bastante abundante, que nos dice que la población de tortugas, es decir, la población de iguanas rosadas podría estar por sobre los 400 individuos. ¿Ya? Entonces, como tú dijiste, no es un tema para alarmarnos, sino más bien es un tema positivo. ¿Ya? El hecho Totalmente. De saber que la población de las iguanas rosadas está creciendo, ¿ya? O que estamos estimando, digamos, de manera correcta ahora que no hay 300, sino posiblemente más de 400 individuos. Y sumado a eso, Jorge, lo que mencionaste antes, de que ya se ha capturado neonatos, que era algo que antes no se había capturado, Correcto. Que evidencia que hay reproducción. Correcto. Y eso es algo que también genera, si podemos decirlo así, cierta tranquilidad, pero que también nos invita a ponerle mucho más énfasis, mucho más ojo en ese trabajo que se está haciendo y obviamente conseguir pues, ¿no? ese apoyo necesario que siempre se necesita, porque pese a que hay un apoyo considerable humano, económico, operacional, siempre se necesita más. Entonces, Correcto. Creo que se está caminando por el camino correcto, ¿no? Entonces, para cerrar el tema de iguanas rosadas, te quiero llevar a un momento importante, un momento único, que yo también lo tengo bastante presente. En ese entonces, no ha pasado mucho tiempo realmente, pero yo en ese entonces no contaba con mucho manejo de redes sociales, ¿no? Realmente la fotografía tampoco no es que ha sido algo en lo que yo me he involucrado mucho y todo, y justo hoy temprano lo conversábamos contigo. De un episodio que vivimos nosotros, no solo nosotros dos, sino fuimos un grupo grande de 8 personas, me parece, sí. A una expedición a Volcán Wolf en el 2022. Fuimos a hacer algunos trabajos de mantenimiento del punto de investigación que teníamos y también a tomar datos sobre iguanas rosadas. Y ocurrió un evento que creo que muy poca gente alrededor del mundo puede tener la suerte, porque yo lo considero realmente suerte de haberlo vivido. Y qué cosas se desencadenaron a partir de ese evento que nosotros tuvimos la suerte de presenciarlo. Me parece que tú tienes una foto y ahí también vamos a pedirle a Miguelito que la ponga para que vea realmente lo espectacular que fue para nosotros vivir este episodio. Creo que fue, sí, digamos, podríamos llamarlo suerte también, porque nosotros justo ese día teníamos que haber estado ya en la costa. Descendiendo. Ya. Pero sucede que mientras estuvimos trabajando allí, un sol tremendo, y terminamos el trabajo y se cubrió completamente. Llegó la neblina completamente, el helicóptero que nos tenía que bajar no podían ver, pero ni a 5 metros, y por lo tanto se canceló la operación de bajarnos ese día, ¿ya? Pero ya hicimos nuestro plan y al siguiente día nuestro plan era caminar hacia la orilla, ¿ya? Ese era nuestro plan. Pero resulta que en la noche, mientras ya todos dormíamos, una persona sintió el sonido de las ollas prácticamente, porque él se quedó a dormir en la cocina, ¿ya? Y era don Novarino que se quedó a dormir en la cocina, y prácticamente el pequeño temblor que ocasiona la erupción mueve las ollas, y eso es lo que lo despierta a él. Ya, entonces, según me dice don Novarino, según me dijo él, pues al primero que había llamado es a mí. Pero yo estaba completamente dormido por el trabajo que hicimos. Pero y por la hora, porque fue de medianoche. 12 de la noche. Medianoche, exactamente. Entonces, yo realmente cuando me despierto es cuando don Novarino estaba llamando a Marcelo. Ya, don Marcelo, ahí me despierto. Ya, pero yo inicialmente pensé que don Novarino nos estaba haciendo una broma, ya, porque yo lo escuché clarísimo, ¿no? Que él decía, don Marcelo, está erupcionando el volcán, pero yo seguí con los ojos cerrados. Ya, yo seguí con los ojos cerrados, digo, don Novarino nos quiere despertar temprano para desayunar y irnos y bajar. De bajada. Ya, pero de repente cuando abro los ojos y era todo rojo, naranja, o sea, increíble. Y ese ratito una mezcla ahí de preocupación, de admiración, ya, y bueno, lo que se nos ocurrió ese ratito, bueno, ¿y dónde es? ¿Y dónde es? ¿Dónde es la erupción? Porque bueno, el cráter del volcán tiene 5 metros de
de diámetro. 5 kilómetros. 5 kilómetros, perdón, 5 kilómetros de diámetro. Y bueno, para suerte nuestra, obviamente la erupción fue en la parte sur, pero la magnitud de la erupción, la fuerza, digamos, de la naturaleza, parecía que era allí, al lado de nosotros. Súper cerca. Ya, al lado de nosotros. Cerca. Pero bueno, una vez que descubrimos que ya no teníamos ningún riesgo, ahora sí a tomar fotos. Nos tranquilizamos un poco. Ya nos tranquilizamos. A mí, yo también, un poco ahí para acotar esta anécdota súper interesante, me siento afortunado en las dos formas, ¿no? En el haber presenciado una erupción en vivo justo en la cumbre del volcán, y también la suerte de que no haya erupcionado donde estábamos nosotros. Claro. Donde estábamos nosotros. Entonces tuvimos esa suerte. Yo recuerdo también ver desde la carpa ya el resplandor completamente rojo del cielo, algo increíble de poderlo ver. Sentí un poco como sí de angustia porque escuchaba a don Novalino como dices, y bueno, yo salí, luego ya sentí preocupación cuando ya salí, vi la erupción obviamente, y luego pues claro, ya comenzamos un poco, nos juntamos como equipo y nos dimos cuenta de que evidentemente era al frente, y recuerdo que caminamos un poco hacia el filo del cráter y nos quedamos, me parece, como hasta las 3:30 de la madrugada haciendo algunas fotos, quienes tenían sus teléfonos, sus cámaras y demás. Yo tenía mi teléfono, hice algunas fotos, pero ese teléfono lo perdí realmente. Pero es una anécdota que yo quiero completarla con que al día siguiente hubo un tema con la llamada. No sé si tú tenías el teléfono satelital, como se conoce comúnmente, el teléfono cortado. Decían que habíamos 8 personas, pero que solamente estaban 6 y 2 estaban desaparecidas, mientras nosotros estábamos desayunando tranquilos en la cumbre del volcán. Y luego repentinamente llegó un helicóptero a evacuarnos pensando que estábamos en riesgo, ¿no? Sí. Bueno, parte de eso creo que es por la curiosidad de seguir documentando lo que sucedía, porque me acuerdo, yo madrugué, creo que 5:30 o antes, yo ya estuve nuevamente en el borde ahí del cráter con Stalin. Ya, entonces cuando llegaron los helicópteros probablemente solamente vieron a 6. Ya, pero era porque nosotros estábamos allá en el borde y seguíamos haciendo fotografías, exactamente. Pero bueno, digamos, somos afortunados en todo sentido, como tú dices, por presenciarlo y porque además fue un lugar lejano a nuestro campamento. Pero igual, es una muestra más de lo maravillosas que son nuestras islas. Es una experiencia más que te da muchísima información de lo que puede suceder en campo, del riesgo, ya, además de este trabajo. Y es una experiencia que te ayuda a valorar el trabajo que hacen toda la gente que trabaja en conservación, ¿ya? Incluso hay ocasiones en las que nosotros estamos trabajando dentro, en el interior del cráter del volcán. Ya estamos en el interior del cráter de un volcán activo. Ahí me haces acuerdo de otra anécdota. En estos monitoreos, tratando de buscar la zona de anidación de iguana rosada, pernotamos, dormimos dentro del cráter también, con algunas provisiones, y nos quedamos no por el deseo de buscar el riesgo, sino más bien porque también las condiciones para poder llegar al cráter eran muy difíciles, y tener que salir y al día siguiente volver realmente era una opción mucho más fácil quedarnos. Entonces fuimos preparados, me acuerdo, con un poco de comida, el equipo de camping y todo lo demás, y nos quedamos ahí a dormir dentro del cráter. Y bueno, luego hicimos un recorrido, y creo que ese esfuerzo, no solo de las expediciones en las que hemos participado nosotros, porque son expediciones constantes que se realizan a través de la autoridad ambiental, también liderados por la autoridad ambiental. Correcto. Pero creo que todo ese trabajo realmente y ese esfuerzo que muchas veces no se ve es el que ha permitido que a día de hoy haya datos bastante robustos sobre iguana rosada, y que yo espero realmente que esto permita que esta especie pueda salir en algún momento del peligro crítico en el que se encuentra, catalogado por UICN, y que bueno, pues el tiempo lo dirá, ¿no? Creo que se está yendo por un muy buen camino. Correcto. Quiero invitarte a la parte final del episodio, 2 cosas bastante puntuales. Lo primero es a una especie de espacio que tenemos de 10 preguntas rápidas donde tú las puedas ir respondiendo. Y lo segundo, pues te voy a pedir un mensaje final para nuestra comunidad para cerrar este episodio que ha sido magnífico, donde hemos conocido gran parte de ti y también muchas anécdotas. Muy bien. Entonces te voy a hacer ahí unas preguntitas corridas y tú las vas a ir nada más respondiendo de manera rápida, ¿ya? La primera, ¿la playa o el campo? El campo. El campo. ¿Un amanecer o un atardecer en Galápagos?
Ahí sí me la pusiste difícil porque las dos son Y eres fotógrafo de paso, ¿no? espectaculares y me gusta la fotografía también, aficionado. Pero quizá por lo que he tomado más fotos de atardeceres, me quedaría con el atardecer. Una especie de Galápagos que hoy en día te representa. Posiblemente la iguana rosada. La iguana rosada. ¿Crees que se va a convertir en como esa especie de bandera tipo tortuga terrestre? ¿O ya lo es? Sí, exactamente, eso te iba a decir. Creo que ya lo es. Por lo singular que es su ecosistema, porque quedan muy pocas, etcétera. Pero lo gracioso, digamos, es que es una especie icónica, pero que muy poca gente de la comunidad la conoce. Entonces creo que ese es un vacío también que tenemos que llenarlo muy pronto para que la comunidad de Galápagos conozcamos, ¿no? Uh-huh. Porque si nosotros conocemos lo que tenemos en nuestras islas, realmente es una motivación para poderlo cuidar. Caso contrario, ¿no? Exactamente, así es. ¿Café o té? Café. ¿Cafetero de cepa o suave? Suave, digamos, porque si no hay café no pasa nada. Pero de allí, en mi familia, siempre somos de la gente que incluso cultiva café, que está tostando a mano, digamos, de que manera disfruta ese artesanal, proceso, ¿no? exactamente. Ese proceso no para grandes cantidades, Así sino es. disfruta del proceso y de luego poderse tomar una buena taza de café. Mi padre en ese sentido es el que siempre pasa por ahí detrás de ese sentido y bueno, y a la que le da el toque para servirnos es mi mamá. Lo más bonito de vivir en Galápagos y lo más duro de vivir en Galápagos. La tranquilidad. Ya, creo que la tranquilidad es algo que marca el vivir en Galápagos. Ya, yo tengo la tranquilidad de que mi hijo pequeño de ahora se despide y se va solito a la escuela. Ya, y si no quiere que lo vayamos a ver, pues bueno, no pasa nada y él solito llega a la casa. A lo mucho, lo más que le puede suceder por ahí es que algún perro por ahí lo asustó, ¿ya? Pero creo que es la tranquilidad que te permite realmente disfrutar de Galápagos, te permite estar en paz con tu familia, etcétera. Creo que la tranquilidad es un tema básico que yo lo disfruto muchísimo aquí en Galápagos. Y lo que más me preocupa posiblemente es el tema de los servicios básicos, que todavía carecemos de algunos servicios básicos como el agua potable, alcantarillado, manejo de residuos, etcétera. Pero igual, creo que son procesos que se tienen que ir llevando y obviamente en lo que nosotros podamos aportar también como ciudadanos para que esos servicios básicos se desarrollen o estén a nuestro servicio, también creo que siempre tenemos que estar prestos a poner el hombro para poder soportar digamos, decisiones que tienen que tomar a veces las autoridades, etcétera. Entonces, tenemos que estar prestos Creo también que para ese eso. es el sentir de toda la comunidad que hace vida en Galápagos, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Si no te dedicaras actualmente a lo que te dedicas, ¿qué estarías haciendo? Si no me dedicara, bueno, si no hubiera tenido la oportunidad de estudiar, creo que sería el sucesor de mi papá. Creo que sería el carpintero de Bellavista. El carpintero de Bellavista. Maestro Enrique. Un lugar en Galápagos que sientas que te recarga cuando llegas. Wolf. Wolf. A pesar de lo duro que es. Y bueno, y aquí creo que coincidimos con todos mis compañeros ahí de Galápagos Conservancy porque, por ejemplo, Walter dice: Jorge, déjame de cualquier viaje menos de Wolf. ¿Ya? A Walter le gusta muchísimo ese paisaje. Bueno, creo que a todos. Unos atardeceres espectaculares que, bueno, voy a ver si tengo unas fotografías por ahí también que las puedas sería genial mostrar también a la comunidad. Y hay suceso de la inversión climática, ¿no? Que a veces las nubes están por debajo del volcán y tienes esa vista increíble tú ahí. Estás como encima de un tapete de nubes. Ajá. Ya, solamente la cumbre y obviamente nuestro campamento está por sobre las nubes. Y eso hace especial los atardeceres allí. Y bueno, ahora hay la oportunidad de que podemos estar en contacto con la familia, incluso ese ratito enviándole una foto ahí a mi esposa, a mis hijos. Pero creo que es un lugar, como tú dices, que te recarga, a pesar del esfuerzo físico que hay que hacer, no solamente en la subida, porque el bajar muchas veces es subestimado.
pero unos 3, 4 días cuando estás acá realmente sabes el por qué te están doliendo las piernas, y es por el descender en ese volcán. Pero es un lugar que muy aparte de la parte física, muy aparte del tema científico que tú vas a hacer allí, te recarga muchísimo. Botas de campo y obviamente campo. Creo que esta pregunta es muy obvia, pero ¿botas de campo y campo o computadora y oficina? Creo que allí va una mezcla. Creo que allí va una mezcla, o sea, porque el campo 100% también te agota, cansa, ¿no? Te agota, exactamente. ¿Ya? Oficina, por supuesto, si estás solamente sentado en un escritorio también te cansa, incluso físicamente, estás con problemas en el cuello, que la espalda, etcétera. Pero cuando tienes esa oportunidad, como la tengo ahora yo, gracias a Galápagos Conservancy, de poder hacer trabajo en oficina, analizar la información que recopilamos en campo y estar en campo directamente también recopilándola, creo que es, al menos para mí, es el escenario ideal. Ya, es el escenario ideal, estar en oficina, pero también salir al campo. El estar en el campo te permite directamente poder entender lo que sucede en el campo para después, a la hora que estás escribiendo. Hay muchas experiencias en campo que te ayudan a enriquecer los textos. ¿Ya? Y eso es justamente algo que tengo que resaltar de mi situación laboral actual. ¿Algún mito de Galápagos que te gustaría romper sobre conservación? Churos, ahí sí me la pusiste difícil. Sobre conservación. Bueno, creo que es el tema de, quizá no mito, ya, pero quizá es cierta forma, digamos, que tenemos de pensar acerca del hecho de la conservación. Ya hay gente que piensa y manifiesta que no viven de la conservación, ya, o que solamente quienes estamos detrás de las iguanas y de las tortugas somos los que vivimos de la conservación, ya. Pero más bien allí viene no un mito, es una gran verdad el hecho de que aquí todos dependemos de la conservación, y eso lo pudimos evidenciar cuando hubo la pandemia en el 2020. Ya el turismo cayó, ya, y obviamente la gente viene aquí. ¿El turismo qué viene? No por conocer el Parque San Francisco o el malecón en Cristóbal o algo así, ¿ya? Viene por las especies, viene por la biodiversidad única que hay aquí, ¿ya? ¿Y cómo se consigue eso? Obviamente trabajando en conservación, ¿ya? Todos, desde los que tienen un restaurante, desde los que tienen un hotel, desde los que tienen un pequeño emprendimiento, todos nos vemos beneficiados del tema del turismo. Que vende una camisa, que vende un souvenir, ¿ya? Todos están directamente. Es una gran red que tenemos aquí en Galápagos, cuya base justamente es la biodiversidad que existe en Galápagos, ¿ya? Entonces, más que un mito, eso es una gran verdad que quisiera justamente transmitir a la comunidad, ¿ya? Y hacer énfasis, ¿no? Como tú lo decías hace un momento, cualquier acción que nosotros hagamos estando viviendo aquí en Galápagos puede repercutir de manera positiva o negativa, ¿ya? El simple hecho, porque hay gente que dice, no lo quiero en mi casa, voy a botar este gato por ahí, ¿ya? Esto después hay repercusiones realmente graves en la biodiversidad de Galápagos, y obviamente la biodiversidad de Galápagos es la que nos da de comer a nosotros. Al final del día no termina siendo una afectación solamente para la biodiversidad. Ese efecto negativo regresa hacia ti, ¿ya? Entonces, tomando eso como experiencia, tenemos que concientizarnos y bueno, tratar de evitar, ¿no?, al máximo las afectaciones que podamos provocar hacia los ecosistemas de Galápagos. Te pido completar la frase. Para mí, conservar Galápagos es disfrutarla, ¿ya? Para mí, conservar Galápagos es disfrutarla. ¿Por qué? Porque en cada rincón de Galápagos donde tú vayas siempre va a haber un fruto de la conservación. El hecho de que nosotros ahora en las calles podamos observar tortugas es un fruto de la conservación, y por lo tanto nosotros tenemos que disfrutarla. Hoy justamente veía un video de Stevin que decía el tráfico en Galápagos, y total era una tortuga que estaba cruzando lentamente, ¿ya? Pero eso ocasionó un
colapso, digamos así, de carros, ¿no? Un montón de carros ahí esperando a que la tortuga con tranquilidad, ¿ya? Pero hay gente que no se enoja por eso, sino gente como Steven que lo disfruta. Lo disfruta. ¿Ya? Entonces creo que el conservar Galápagos también es disfrutarlo, porque se lo aprovecha también, digamos, en el buen sentido de la palabra, porque nosotros dependemos de esa conservación, dependemos de las especies que hay aquí en Galápagos. Para quienes no conocen, Steven también es parte del equipo de producción, así que ya poco a poco dentro de nuestras redes de Tortuga Dorada vamos a ir presentando a todos quienes conforman este equipo que estamos generando este producto, si podemos así decirlo, con mucho amor y con mucho cariño para toda la comunidad. Finalmente, Jorge, una reflexión ahí un poco romántica. Si tú, a día de hoy, como Jorge Carrión, pudieras decirle al Jorge Carrión de niño algo sobre Galápagos, ¿qué le dirías? Bueno, yo en un ejercicio que hicimos, lo tengo tan presente, es algo que me marcó muchísimo. Un ejercicio cuando nos llevaron, me acuerdo yo, a hacer un ejemplo de cómo se monitorea un ecosistema marino costero, con el típico cuadrante y todo. Nos llevaron a la playita de la fundación de la estación Charles Darwin. No recuerdo realmente quién estaba ahí como tutor, pero bueno, nos hicieron el ejercicio ahí de poder monitorear, de que cómo se contabilizan las especies, etcétera. Entonces a mí desde allí me nació el bicho de ser científico, ¿ya? Entonces yo desde muy pequeño tenía ese afán de ser científico. Entonces yo ahora, como Jorge Carrión, a ese niño le diría que está por el buen camino, ya que ese es el camino correcto que tiene que seguir, ya. Gracias al impulso y al apoyo que siempre he tenido de parte de mi familia, creo que he logrado, digamos, o estoy logrando, porque no creo que he logrado, no he alcanzado todo lo que me he propuesto todavía. Creo que estoy en un camino bastante largo, ¿ya? Pero creo que justamente trabajar por Galápagos, trabajar por la conservación, trabajar por lo que da de comer a toda una población, creo que es algo muy gratificante, ¿ya? Incluso gratificante también es ver cómo gente de otras partes del mundo vienen a trabajar exclusivamente por Galápagos, vienen a trabajar para conservar tu hogar. Ya, eso también es totalmente gratificante. Jorge, quiero cerrar el programa primero agradeciéndote por la confianza. Una vez más, lo he dicho muchas veces durante el programa, pero he tenido la suerte de trabajar de cerca contigo y realmente que he valorado mucho siempre esos espacios donde he podido aprender y he podido también crecer. Gracias por la confianza al equipo que estamos acá todos, que estamos queriendo hacer algo con mucho amor y con mucho cariño. Como te lo dije el día que te comenté sobre este proyecto, lo que queremos es dar a conocer quiénes están detrás de los programas más importantes de conservación dentro de un patrimonio natural de la humanidad, ¿no? Y sobre todo resaltar, como tú lo has hecho, que no solamente es una persona, no solamente es una portada, sino es un grupo gigantesco de personas, de instituciones, de organizaciones que están detrás de un mismo fin, que es mantener la sostenibilidad de Galápagos, o perpetuar esa sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, agradecerte y como última petición, Jorge, pedir que a esa cámara que está ahí cierres tú el podcast con una reflexión, con un mensaje para toda la comunidad que nos está viendo. Bueno, muchísimas gracias, Jean-Pierre, también por la invitación. Espero que Tortuga Dorada tenga muchísimos episodios. Creo que la comunidad de Galápagos lo va a acoger de buena manera. Creo que lo va a agradecer también, porque estamos brindando información que en otros canales muchas veces es difícil de acceder, ¿ya? Y bueno, simplemente desear lo mejor para Tortuga Dorada, como siempre, Jean-Pierre, con muchísima estima hacia ti también por todo el trabajo que haces. Y bueno, agradecer también a todo el equipo que hay, que trabaja junto con Jorge Carrión en Galápagos Conservancy. Y finalmente un llamado a la comunidad, ¿sí? Un llamado a la comunidad hacia esos jóvenes que actualmente están como indecisos en qué es lo que tengo que estudiar, o peor aún, están indecisos en si estudiar o no, ¿ya?
yo los animo a que estudien, les animo a que seamos nosotros los que tomemos como galapagueños, los que tomemos las riendas de Galápagos. Pero obviamente para nosotros poder tomar las riendas de Galápagos tenemos que formarnos, ¿ya? Y aquí viene el llamado a que sigan estudiando. Ojalá próximamente se abran ya las oportunidades para de manera local también acceder a la educación superior. Y obviamente el llamado también a siempre servir a Galápagos, a siempre hacer el bien y, como les dije hace un ratito también a Jean-Pierre, pues a disfrutar siempre de nuestro Galápagos, que lo mejor que podemos hacer es disfrutar del lugar en el que vivimos. Muchísimas gracias a todos por vernos. Se acabó el capítulo 1 de Tortuga Dorada. Síganos en todas nuestras cuentas. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y estamos en nuestro canal oficial de YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio.